Jorge Manrique, el conocido poeta de las coplas a la muerte de su padre. Hoy veremos cómo este caballero y poeta del siglo XV hizo suya la tradición de su tiempo y cómo aportó a las letras hispánicas una originalidad que le ha dado su lugar privilegiado en la literatura española. La época de Jorge Manrique arrastraba a las luchas internas entre la nobleza y la monarquía que se gestaron durante el siglo XIV. Los reyes de este tiempo veían cómo caían en el desprestigio, mientras que la nobleza tomaba un poder que hacía tambalear el sistema monárquico. Esta situación no terminaría hasta la llegada de los reyes católicos, quienes pusieron fin a los abusos que la nobleza, en su poder, habían perpetrado contra el campesinado. Pasando al panorama cultural, es preciso destacar cómo en el siglo XV las letras se ganaron su lugar en la vida laica. La lectura atraía a los nobles, quienes accedían a obras clásicas traducidas del latín. La poesía cancioneril entra en su apogeo, al igual que los libros de caballerías o las ficciones sentimentales. Dado que las formas clásicas de la guerra se estaban perdiendo, los caballeros de la época tenían mayor libertad para introducirse en la literatura. Si bien parte de la nobleza desprestigió esta nueva tendencia hacia las letras, no fueron pocos los que defendieron su estudio, pues, como afirmó el marqués de Santillana, la ciencia no embota el hierro de la lanza, ni hace floja la espada en la mano del caballero. Jorge Manrique fue uno de los caballeros que se dedicó tanto a las armas como a las letras, y los historiadores del momento señalan su participación en diversas contiendas. Pero también conoció la vida de palacio que disfrutaba la nobleza. Podríamos decir que la estimación hacia la figura de Jorge Manrique es reciente, pero resulta destacable que en su tiempo vivió a la sombra de su padre, el maestre don Rodrigo Manrique. Hablamos de un ilustre del que se relatan grandes hazañas, con una actitud que puso a su apellido en alta estima. El buen nombre que se ganó don Rodrigo ensombreció la figura de sus hijos que, si bien pudieron poseer las mismas cualidades que se le atribuyen a su padre, no eran comparables al cabeza de familia. Y es que Jorge Manrique pertenecía a una familia de gran linaje, la de los Lara. La estirpe de los Manrique tiene como origen a un segundón de la casa de Lara que le dio nombre. Pero don Jorge no llegó en los mejores momentos de su familia. Don Pedro, el patriarca de la familia, se encontró con la muerte en unas circunstancias que apuntaban a su asesinato. Asimismo, tuvo lugar la batalla de Olmedo, en la que el rey Enrique IV venció a los nobles para reafirmar su poder. La contienda no dejó en buen lugar a los Manrique, pero don Jorge, pese a los malos tiempos, se ganó su lugar como caballero. $2.500 versos distribuidos en 49 poemas. Esto es todo lo que tenemos de Jorge Manrique, un material bastante escaso. No sería extraño que compusiera más versos que se perdieran en el tiempo, pero debemos tener en cuenta que Jorge Manrique murió joven en batalla. De hecho, se dice que tras su muerte encontraron entre sus ropas 2 estrofas de un poema inconcluso. Y con tan pocos versos, la figura de Jorge Manrique ha llegado con gran vitalidad hasta nuestros días. Esto se debe a 2 motivos: tradición y originalidad, como reza el título del trabajo que le dedicó Pedro Salinas. En todo momento histórico, la costumbre dominante configura la creación artística, pero su operatividad individual conlleva que cada uno la dote de una esencia original. Jorge Manrique atendió a la tradición de su tiempo, pero si hoy estamos hablando de él, es porque dotó a sus versos de una originalidad única. Atendamos a su poesía para encontrar dónde reside esta genialidad.
La lírica de Jorge Manrique tiene la mayor parte de sus versos dedicados al amor. Siempre amar y amor seguir, es lo que dice uno de sus motes. La poesía amorosa de su tiempo mantenía los conceptos del amor cortés, que a estas alturas eran ya tópicos. Y en Jorge Manrique vemos esta visión, algo que sintetiza en el poema titulado Diciendo qué cosa es amor. Aquí vemos este sentimiento como una constante servidumbre, un estado en el que el caballero y poeta sufre los males de este estado en el que se halla. Encontramos alusiones a la guerra, pues como conocedor de las armas a menudo compara esta visión del amor con la de la batalla. En su poema Escala de amor compara el enamoramiento con el asalto a una fortaleza, en la que el amor hacia la dama cumple su cometido de entrar en el alma del poeta. Concepciones del amor que no son para nada originales. El valor de la poesía amorosa de Don Jorge reside más en su valor histórico. En nuestro tiempo, el amor cortés nos dice poco o nada de lo que nos hace sentir este sentimiento. Pero hay que tener en cuenta que en aquella época constituía todo un estilo de vida. La vida de la nobleza conllevaba estas experiencias, y Jorge Manrique las plasmó en sus versos, pero su originalidad es ajena a estos. El género burlesco ya había permeado en la lírica de la época. Las cantigas de amigo hicieron sitio a las de escarnio y maldecir, y con la tensión política del siglo XV era el momento idóneo para que floreciera la burla política y social. En Jorge Manrique, su poesía burlesca, que abarca tan solo 3 poemas, nunca llegó a ser feroz. Tenemos los 9 versos dedicados a una prima suya que le estorbaba unos amores, en el que hace uso del equívoco entre la prima, la cuerda del instrumento y la hija de algún tío suyo. Así es como compara tañer una prima desafinada con el mal servicio de amores que le ofrecía a su prima. También encontramos las coplas dedicadas a una mujer borracha que empeña su brial para seguir bebiendo. Aquí destaca la alusión a San Martín de Valdeiglesias, una localidad madrileña famosa por sus pinos. Como esta villa está dedicada a un santo, la actitud de la borracha adquiere en el poema una disposición religiosa. El tercer poema burlesco es el referente a la madrastra de Don Jorge, doña Elvira de Castañeda. En este se traza una escena grotesca que recuerda inevitablemente a los que tiempo después efectuaría Quevedo. En la poesía burlesca tampoco estriba la originalidad de Don Jorge. Acudamos entonces a la que es su obra maestra, las coplas a la muerte de su padre. De la misma manera que se fue cultivando el amor cortés, venía gestándose una concepción concreta de la muerte. Jorge Manrique respetó, como hizo con su poesía amorosa y burlesca, los elementos establecidos. Pero es su propia experiencia con la muerte, la que aconteció a su padre y a otras figuras célebres de su entorno, la que dota al trato de este tema de la originalidad que buscamos en este poeta. Y es que la poesía necesita de la experiencia del poeta para su creación. A través de un hecho objetivo como es la muerte, el poeta aporta con su psique su percepción de esta. Y es en las palabras que conforman sus versos donde reside esta originalidad. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Para Don Jorge, el ser humano fluctúa por el mundo hasta su punto final. En contraposición a la imagen tétrica de la muerte, el poeta de las coplas desecha esta figura para establecerla como final del recorrido de la vida. Es aquí donde Manrique se despega de la tradición y surge su originalidad, dotando a las coplas de una vitalidad que perdura hasta nuestros días. Así es como Jorge Manrique formó parte de la tradición trovadoresca del siglo XV, pero sus imperecederas coplas le otorgaron una fama duradera. La llegada de la imprenta dieron a las coplas una circulación masiva a las letras de la época.
Sus versos aparecieron en los principales corpus que agrupaban la poesía más destacada de su tiempo, y su estima llegó a ser universal. Las coplas se tradujeron desde temprano a numerosas lenguas. Jorge Manrique fue también referente de los poetas que vendrían tras su muerte. Un poeta más reciente, como Antonio Machado, afirmó que entre los poetas míos tiene Manrique un altar. Con esto vemos que Jorge Manrique no es uno más de los vatos al que el paso del tiempo fosilizó sus letras. Al contrario, su obra ha perdurado en el tiempo. Cuando hablamos de él, nos estamos refiriendo a una figura inmortal de nuestra historia. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias.